Duro de Grabar, un podcast sobre locución, doblaje, locución comercial, publicidad, mercado de las voces. Soy Samuel Guajardo, desde Santiago de Chile. Hoy vamos a hablar acerca de todos los aspectos técnicos involucrados en una grabación casera. Me reuní con Gerardo Maluje, músico e ingeniero de sonido de la Universidad de Chile, socio del estudio de sonido Mira en Santiago de Chile. Por la extensión del tema lo dividí en 2 capítulos. Vamos con el número 1. Vía Zoom en Santiago de Chile, Ñuñoa Las Condes. Gerardo Maluje. Maluje, con tu experiencia grabando tantos años en estudio y recibiendo, más encima ahora a partir de la pandemia, casi todas las grabaciones de manera remota, ¿cuáles son los principales defectos que llegan desde los estudios caseros, tanto de chilenos como de personas que también te envían de fuera de Chile? Cuénteme. El principal defecto es la señal nivel ruido. ¿A qué me refiero con la señal nivel ruido? Es que normalmente en todos los estudios caseros, el nivel de ruido, ruido ambiente, sonido ambiente, los pajaritos, el perrito, el vecino que está martillando, se puede llegar a filtrar y eso se subsana tratando de tener una buena aislación. Eso no significa un tratamiento acústico para tener una sala equilibrada en tanto de bajos, agudos, difusores, absortores, resonadores, sino que hablo más bien de una cosa netamente electroacústica, que es en el nivel sonoro debe superar por un amplio margen al nivel de ruido. Entonces, los máximos defectos que yo noto es que tengo un nivel de ruido muy similar al nivel que debiera ser la locución, o sea, la señal que es buena, la señal positiva que nos sirve. Eso pasa a nivel electroacústico de 2 maneras. Una es lo netamente acústico, lo que pasa, por ejemplo, lo que te dije al comienzo, el perrito, el pajarito, pero además también pasa que hay sistemas electroacústicos que tienen, se componen, por ejemplo, desde el micrófono, que es el receptor, que es el transductor, hasta llegar a la tarjeta y al computador. En toda esa cadena electroacústica se nos pueden colar algunas señales que no son necesarias y que no nos sirven, son ruido. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, que tu sala está acondicionada pero no tenga un buen sistema eléctrico que emita ruido. Otro puede ser que el micrófono, de alguna manera, tenga un cable que está medio malo y se cuela un ruido, y también hay señales parásitas que se meten de repente por el micrófono, que son difíciles de sacar, pero eso es como a grandes rasgos. O sea, el nivel señal ruido es fundamental para los estudios de sonido y tiene que ser un threshold, que es un umbral bastante amplio del ruido que tiene que estar muy abajo y la señal que nos sirve, que es la locución en este caso, muy arriba, muy separada. Yo he tenido que ayudar de pronto a amigas y amigos que están empezando en la locución, enseñarles a que tienen que separar los cables de sonido, claro, de los cables de eléctrico, que es como lo básico. Sí, porque lo que pasa es que hay un fenómeno electroacústico, o sea, un fenómeno eléctrico netamente, que es la inducción magnética, o sea, la inducción electromagnética, que es que el cable eléctrico que viene del tendido de la corriente desde afuera, induce a los cables, induce significa que en el fondo magnetiza, de alguna manera, electromagnetiza los cables que son de micrófono, y es súper recurrente en los locutorios que son de home studio, porque claro, no separan los cables de corriente eléctrica de los cables, piensan que es lo mismo, y no es lo mismo. No, son distintas señales. Imagínate que una señal, que es la eléctrica, viene en niveles de voltaje, y todos nuestros cables de micrófono y la señal de micrófono es milivolt, o sea, es sumamente delicada, y es como si una gran ola tapara a la playa. En el fondo, la gran ola es la electricidad de la calle, y la playita que está tranquila es nuestra señal que viene milivolt a través de los cables de micrófono. Hay que tener mucho cuidado con eso, y siempre se separan. En todos los estudios profesionales están muy separadas las señales, para evitar eso, y claramente los cables son blindados, los cables están balanceados, etcétera, y una serie de blindajes, pero igual, siempre hay que tratar de alejarlos. Tenemos esa cadena básica. Electroacústica, claro. Hablemos de... Me compré mis equipos, los que sean, USB de condensadores, etcétera. Sí. Me encerré en mi pieza, o me encerré en un closet, o me encerré donde sea. Sí. Háblame de la sala ahora. ¿Cuál es el principal problema que tú notas de las salas que te llegan desde las casas? Hay una variable dentro de la acústica de sala o acústica de recinto que son los modos normales. Los modos normales son algunas frecuencias en las cuales la sala de alguna manera reacciona diferente a señales de frecuencia
más agudas o más graves. Yo puedo tener en una esquina de una sala un modo normal agudo y que suena muy molesto y que se rebota en una esquina porque en esa esquina no hay nada. O sea, hay hay muro contra muro. Entonces se queda una señal ahí rebotando, por decirte algo. Ya una frecuencia que queda rebotando, que es ese modo normal. Lo mismo pasa con los graves o los bajos, que los bajos también tienen modos normales desagradables, sobre todo en salas pequeñas. Yo me he dado cuenta, harto locutor que se mete en closet y eso, y voces locutoras que tienen modos normales y se nota en su grabación, a lo menos que tengan bien acondicionada su sala, pero generan algunos modos normales en bajos. Y yo lo que siempre recomiendo son trampas de bajos en lugares pequeños, que es difícil, yo lo sé. Las trampas de bajos se pueden hacer en cajones, donde uno puede meter muchos absortores y tratar de alguna manera más artesanal, bajar esos modos normales bajos que son molestos. Entonces, tratar de equilibrar un poco tu sala a través de, por ejemplo, absortores, para que no tenga esta reverb que de repente nos molesta mucho, para que sea una sala un poquito más seca, que nosotros agradecemos mucho cuando nos llegan las locuciones más secas que con esta reverb que molesta mucho. Y por otro lado, tratar de ecualizar o equilibrar nuestra sala, por ejemplo, con trampas de bajos, con resonadores o difusores. Lo que yo recomiendo para una persona que está partiendo es primero una trampa de bajo, o si no puedo hacer una trampa de bajo porque tengo poco espacio, buscar un resonador. A veces en el mercado venden los resonadores ya armados. Puede ser una buena solución, no lo sé, tendría que probar, pero dependiendo del tamaño de la sala. Las salas pequeñas normalmente, cuando son muy cuadradas, yo siento que los bajos se sobrepasan. Y al contrario, salas muy grandes, la reverb se dispara, entonces hay que poner absortores, Tofonac, ¿cómo se llama? Lana mineral, alfombras, cortinas, hay gente que pone hasta toallas. O sea, se puede poner cualquier cosa para absorber, pero esos son como las dos grandes variables son los bajos, modos normales, muy pocas veces son los agudos, pero normalmente son los bajos en salas pequeñas, y la reverb, que son fundamentales. Dos cosas. El locutor latinoamericano hace una de dos cosas. La primera es: tengo pocos recursos, me meto dentro del closet. Claro. No necesariamente se ponen hacia el lado correcto del closet, que ese es un punto. Y el segundo es pensar que porque me llené de espumas, voy a sonar bien y voy a tener aislación. Sí, claro. Las espumas no tienen mucho que ver con la aislación. Las espumas que ponen los locutores latinoamericanos en home studio tienen más que ver con la absorción. Tratan de absorber frecuencias señal para poder no tener este rebote, esta reverb, esta reflexión molesta. Entonces se llenan de espuma. Pero eso no significa que vayas a sonar con los graves necesarios o con los agudos necesarios. A veces eso complica bastante porque, mira, en la pandemia, cuando partieron, todos se encerraron en sus closets. Había que mover el micrófono en contra de la ropa. La ropa absorbe mucho. Entonces tú te ponías entre el micrófono, el locutor y la ropa atrás, y eso ya te absorbía y te hacía una capita súper rica para poder grabar sin reverb, sin reflexión, sin rebote. Porque pasa que la señal sale de uno, bueno, no sé, depende, pues sale de uno, rebota adelante y se devuelve hacia atrás y rebota de nuevo. Dentro del sonido, la reflexión es una de las variables, y esa reflexión lo que hace, en el fondo te hace esa señal con reverb, pero al rebotar hacia adelante y hacia atrás, normal, yo lo que sentí, que siempre me decían, oye, estáis bien puesto, porque claro, rebotaba, se chupaba atrás. O sea, la reflexión se chupaba atrás con la ropa que estaba atrás tuyo. Mientras que si yo probaba al revés y hablaba, bueno, también puede ser adelante, se chupa la ropa, pero me sonaba mucho más cálido con los roperos atrás, o sea, con la ropa atrás, como que decía esta cortinita, idealmente adelante y atrás, pero si no tení, atrás. Porque igual es bueno que haya algo de sala. Para la locución no tanto, fíjate. ¿No? Para la locución no tanto, no, porque yo preferiría las salas, si no están acondicionadas, es difícil que suenen bien porque sí. O sea, un closet es difícil que suene bien porque sí, si no está acondicionado. Y normalmente lo que se exagera son los bajos. Son salas pequeñas que tienen modos normales bajos molestos. Entonces se satura de bajos y al final nosotros en el estudio lo que hacemos es cortar los bajos. Entonces va ahí en desmedro del locutor que quiere salir con la voz grave así, como Fernando Solís. La idea no es esa. La idea es que el locutor llegue con todas sus frecuencias y no tener que cortar después frecuencias porque se pasó en los graves. Yo recuerdo un locutor de apellido González, yo creo que tú lo conoces, sí, que cuando armó su primer estudio, por ahí cerca del Museo de Bellas Artes, se metió dentro de un closet que era muy cuadrado. Exacto, y tenía mucho modo normal. Tenía una inclinación arriba en el techo, recuerdo. Sí, pues una escalera que tenía arriba. Y un vidrio, y claro, entre comillas, no había paralelismo.
Pero recuerdo que todos los ingenieros reclamaban porque algo había que era molesto. ¿Qué es lo que había? Eso es el modo normal. Normalmente el paralelismo, si bien es como una de las reglas para poder tener una sala bien acondicionada que no tenga muros, techos, murallas paralelas, pero no necesariamente. Hay muchos estudios que tienen murallas y todo paralelo, pero ahí, bueno, claramente hay una cantidad de lucas metidas dentro de acondicionamiento, de resonadores, difusores, trampas de bajo, absortores, y claro, suenan maravillosos, pero tienen muchas lucas metidas ahí. El tema con ese locutorio es que era muy pequeño. Al ser muy pequeño, los modos normales graves se sobrepasan. Digamos que González ya es una persona con hartos graves. Con graves, sí. Entonces, además también era la construcción, porque creo que era cemento arriba, abajo también y al lado también. Era unos murallones de cemento sólido que en el fondo, para poder bajarle primero la rever y después los graves, modos normales graves, había que meterle lucas y un espacio tan chico era complicado. Pese a que estaba todo esto forrado con espuma, digamos. Es que claro, la espuma es una cosa que te absorbe la red, pero los modos normales no había ningún tratamiento en esa sala. Ningún tratamiento de una trampa de bajos, por ejemplo. No había tratamiento. Trampa de bajos lo que hace en el fondo es hacer resonar los bajos y eliminar los bajos que están sobrando. Por eso se llama trampa de bajo, porque te roba esos bajos que están molestamente en la sala resonando todo el rato y no se van. O sea, claro. quedáis con un bajo eterno, como un bajo constante, como un pedal en la música. Y no se va. Se va, o sea, se va un tiempo después, pero el resonador y la trampa de bajo, que es eso, lo elimina. ¿Hombres y mujeres tienen el mismo tratamiento de sala? Sí, porque la sala es una cosa que no debiera tener género. La sala para las voces debiera tener el mismo tratamiento para todas las voces, o sea, debiera funcionar igual, debiera responder una sala igual para voces graves y para voces agudas, en el sentido que debe ser una sala bien ecualizada, porque si una mujer tiene una voz pastosa, por ejemplo, nuestra amiga Alex, la Tere tiene una voz pastosa, también Golcio, la Marcela tienen voces graves. Y esas voces de repente también se saturan en los graves, aunque no sean voces de locutores profundos. Igual, o sea, tenemos que tener una sala, tratar de tener una sala que sea independiente del género. Claro, vamos a tener menos resonancia, menos problemas en los bajos con mujeres que con hombres, pero igual puede que se cuele un bajo por ahí, mejor evitarlo. Pero mi pregunta va a, yo tengo esta sala que tengo yo. Sí. Y por tanto la única persona que graba aquí soy yo. Eres tú, claro. Soy yo. Y la misma sala yo se la entrego a una mujer con una voz más aguda. Sí, ¿El tratamiento de la sala es el mismo o habría que acondicionar ciertas cosas? No, debería ser el mismo. El tratamiento de una sala debiera ser el mismo, y sobre todo para locutoras y locutores, porque tratamos de eliminar la reverb. Y la reverb, el T60 o la reverb, es el mismo para hombres y para mujeres. No, o sea, es la sala la que tiene la reverb. No es que la mujer o el hombre tenga reverb o más reverb o menos reverb. Es la sala la que tiene reverb. Entonces hay que tratarla de la misma manera, con la misma cantidad de absortores, etcétera. No hay diferencia. Puede que varíe con lo que te digo, que son los resonadores. A lo mejor una mujer tiende a resonar más en frecuencia, o sea, tiende a tener mayor cantidad de frecuencias agudas. Entonces a lo mejor buscaremos un resonador más hacia los agudos para que equilibre un poco más los agudos y no resuenen tanto, o a lo mejor un difusor para agudos o para frecuencias graves también, y lo mismo para los hombres. A lo mejor lo que pasa es que los resonadores y los difusores se construyen dependiendo de la frecuencia a la cual yo quiero difundir o resonar acústicamente. O sea, dependiendo del timbre debiera ser, pero yo creo que debiera ser igual para ambos sexos, porque ambos géneros, o sea, es muy poca la cantidad de energía que genera una voz humana, a lo menos que fuera un cantante lírico. Es poca la cantidad de energía acústica, a eso me refiero. Y no es tal, por ejemplo, los estudios de sonido, que grandes parlantes, etcétera, una cantidad de energía ahí acústica rodando y sonando. Entonces, claro, tenemos que tratar de aparejar todo, pero la voz humana, a lo menos que fuera un cantante lírico, no resuena, o sea, no es tanta la energía sonora que hay ahí. Entonces, yo trataría de no diferenciar entre voces agudas y voces graves para el tratamiento acústico. A eso voy. Tratar de tener una sala equilibrada nos va a servir no solamente para grabar locuciones, sino que, por ejemplo, un día, no sé, pues quiero grabar a mi hija, a mi hijo, que tiene voz más aguda, y lo meto a grabar y suena igual de bien. Entonces, como que es mejor tratar de hacer la pega antes que después subsanar la pega, acústicamente hablando. Pienso que al parecer uno de los mayores problemas que hay, primero el problema de aislación, es el principal problema con que nos encontramos en... Sí, mira, dentro del staff de locutores reconocidos, que llevan carrete, que han sido profesionales en su trayectoria,
no vamos a tener esos problemas de aislación. Pero a veces nos pasa que nos piden voces nuevas o voces que no tienen ninguna trayectoria, pero a alguien le gustó. Tú sabes que en la publicidad hay mucho de esto. Claro, pero... Y claro, ahí tenemos graves problemas. Y por otro lado, los que están comenzando también es un buen elemento a considerar que sus salas sean aisladas por lo menos y que tengan baja reverb. Esos dos factores, baja reverb y aislación, o sea, que no se metan ruidos, se cuelen ruidos de afuera y que no tenga este rebote de reverb de catedral, esos dos factores ya con eso podemos trabajar. El tercer factor sería el bajo exorbitante que se puede subsanar con una trampa de bajo, con un resonador, o algún modo normal feo que sea agudo, que se puede también con algún resonador o con algún difusor si uno ya es mucho más delicado. Esas son como las tres grandes dimensiones para decirte algo. Cuando la gente empieza a invertir, piensan que solamente con la inversión del micrófono y con la inversión de la tarjeta y unas espumas estamos. Sin embargo, yo de lo primero que me preocupo es de la sala. Si ya tengo la sala, si está aislada, si no hay tantos rebotes, los ingenieros pues ya pueden trabajar sobre el micrófono, aunque no sea de buena calidad, pero ya pueden hacer algo, ya pueden arreglarlo, tienen un margen. Yo te diría que es el 50% probablemente. Es el 50% la sala y el 50% todo el resto. Micrófono, computador, tarjeta, buena conexión eléctrica, que no tenga ruido. Pero que el 50% sea la sala y que el otro se subdivida, es harto. Po. Es harto, ¿no? Es harto. O sea, la acústica de locales, la acústica de la sala, del estudio, del locutorio, del control, es tan fundamental que hay producciones, estoy hablando de producciones cinematográficas, producciones de televisión, que uno lo nota porque la oreja del ingeniero que está mezclando está en un espacio y un ambiente idóneo para mezclar. A diferencia de cuando no hay eso y estás mezclando en un espacio que tiene muchas dificultades acústicas, el resultado en la pantalla grande, en la pantalla chica, en el computador, en internet, es notable, se nota y uno dice, qué raro acá, ¿por qué? O sea, no es raro. Dije, aquí mezclaron quizá en qué lugar, o aquí grabaron quizá en qué lugar. Eso nos pasa a menudo. Y nosotros tenemos que subsanar esos problemas, pero el ideal es que la sala esté bien acondicionada y para eso hay muchas herramientas. O sea, es cosa de leer o ver en internet, en YouTube, y está lleno de herramientas para solucionar. Bueno, ustedes mismos tienen estos subsanadores de reverb que tienen, ¿cómo se llama? Estas camaritas como media... claro, que a eso venía, claro, a eso iba yo. Sí. Yo, por ejemplo, durante todos estos años, mi principal problema ha sido irme de vacaciones o separarse. Entonces, exacto, que ya toda esa linda construcción que tú tenías, ahora se cuelgan las toallas ahí. O es un closet, ¿cuál fue mi caso? Entonces, dentro de las soluciones que por lo menos yo fui probando, ahí destacaría 3. Después de la frazada, que fue la primera. Claro. De vacaciones, tirarse la frazada encima. Fue el Reflection Filter, que era esa pantalla. Sí. Después tuve una maleta que se abría, que la tengo guardada ahí atrás. Era un cuadrado grande, o sea, de 1 metro por 1 metro. Yo lo abría y adentro quedaba como con una camarita en diagonal. Y lo último que adquirí fue Caótica Eyeball, la pelota que se ha vuelto más popular. Sí, más popular, sí. Claro, entonces... Sí, todas esas son soluciones, a mi punto de vista, ¿ya? Son soluciones, no es la palabra, la palabra más idónea sería, son soluciones para espacios que no están acondicionados acústicamente bien, correctamente, claro, que no están normalizados con los estándares que necesitamos. Funcionan súper bien, pero son para subsanar algo que no está bien en la sala. Claro, pero entonces son dos distintos caminos. Claro, ya implica que la sala, mi experiencia, el Reflection Filter, yo lo adquirí y mucha gente lo adquirió pensando que eso te solucionaba el problema de la sala. Y resulta que no. Yo me di cuenta. Solamente un filtro de reflexión, un filtro de reverb, te baja la reverb, el T60. Pero estaba en la casa en la playa y sentía que lo ponía, lo sacaba y que la cuestión sonaba igual. Suena igual, porque la casa en la playa, obviamente tienes un nivel de ruido, ambiente, afuera, en todos lados, que es muy superior al que puede estar en un closet encerrado en un locutorio rico. Entonces, claro, es complejo el tema de pensar que eso debe ser una solución. Hay gente que lo compró pensando que iba a ser casi aislación. No es aislación. Es por eso se llama Reflection Filter, o sea, es un filtro de reflexiones, nada más. No estaba hecho para la emergencia, estaba hecho para salas. Sí, tratadas. Está hecho para salas, claro, está hecho para salas tratadas. Mira, las salas nosotros llamamos salas vivas o salas secas en los estudios, cuando las salas vivas no están compuestas solo de absortores, sino que también tienen madera, vidrio, una serie de elementos que hacen que la sala tenga reflexión, que sea una sala viva, altura, etcétera. Y normalmente ahí lo que se usa harto son los paneles o, por ejemplo, esta solución que es maravillosa, el Reflection Filter.
Entonces, ahí con eso bajamos el T60, pero la sala está acondicionada maravillosamente. Entonces, eso nos baja para el micrófono el T60 o la reverb o el tiempo de reflexión. Pero no te va a condicionar en una casa en la playa o en cualquier parte. No funciona así. A diferencia de lo que pasa con el Chaotic. Chaotic. Sí, porque el Chaotic es una tecnología muy, muy superior a eso. Claro, pero lo que me pasó fue que yo la primera vez que lo probé en una sala tratada y sonaba horrible porque no tenía ni un brillo, nada. Quedó realmente seco. Sí, está hecho para lugares que no tienen nada, digamos. Claro, lugares que no tienen tratamiento, probablemente lo que pasó ahí es que se doble trató, o se doble secó. Se doble secó. Se doble secó y claro, cuando se doble secan las cosas, las locuciones y las voces, perder el brillo es como, por ejemplo, si yo hago... Eso se pierde, ¿no? Está todo mal. Pues. Si la voz tiene todas esas características y todas esas frecuencias, que no solamente es una frecuencia fundamental, sino que tiene toda su serie de armónicos, y eso se lo debe haber robado, chupado, desapareció con ese efecto. Claro, pero el Chaotic, pese a eso, tampoco soluciona el problema al 100%, pero pienso que de todas las soluciones que yo he probado, el que más me gusta, además que es práctico. Sí, es súper práctico, sí, muy práctico. Sí, por eso yo no recomiendo usar Chaotic, por ejemplo, en salas tratadas, no tiene sentido. No. ¿Salas tratadas para qué? En salas tratadas, usted es el puro micrófono y el antipop, listo. Sería un buen micrófono con un buen preamplificador y un antipop, estamos, con una sala bien tratada. Y te vas a dar cuenta de inmediato porque los propios ingenieros en sonido, los productores, te van a decir, oye, maravilloso, gracias, no se había escuchado nunca mejor. ¿Cachai? Entonces el tratamiento es fundamental. Yo insisto, es un 50%, el resto son los equipos. Y también la comodidad, porque fíjate que si tú te encerrás en un lugar a grabar, qué desagradable que estés esperando que pase el auto, que pase el perro, que pase no sé qué. Yo tengo ahora dobles vidrios. Tengo tratamiento en el techo, en las murallas. Claro. Tengo un sillón gordo, grande, y trabajo sobre una mesa de madera a la que originalmente le había puesto una tela. Una alfombrita, una tela, claro, que absorbe. Pero encontré que quedaba demasiado seco. Perdía un poquito de gracia. Sí, por eso te digo que hay salas vivas y salas secas. Y las salas vivas normalmente tienen alguna cosita que hay reflexiones en esto. Por ejemplo, no sé, pues de repente poner, no sé, la verdad estaba viendo Get Back, no sé si la viste. Sí, por supuesto. La sala que habían construido en Apple, empezaron a poner en una canción unas latas. Ah, sí. Todos los laterales, eso era para que la sala tuviera más reflexión, para que fuera más viva. Y después la sacan para la otra canción. Son salas que son mixtas, que las van moviendo le van moviendo un poquito la viveza o más seco, más vivo, con más distintos colores. Es como cuando a Ringo le ponen los paños de cocina. Claro, es lo mismo. Háblame de la importancia del antipop, que no es menor. No es menor, pues, para los locutores sobre todo y para las voces en general. Que yo he visto varias, he cantado incluso canciones sin antipop, pero el pop es una frecuencia, y más que frecuencia, tiene un ataque bien complejo, como que las P, las T a veces también, pero sobre todo las P, sobre todo con el efecto proximidad. El efecto proximidad que muchos locutores usan a su para su beneficio mismo, que cada vez si te acercas más al micrófono es más grave, si te alejas más del micrófono es más agudo. Ese es el efecto proximidad. Se consigue en los micrófonos de condensador, que son los micrófonos que normalmente se usan para grabar voces. Uh-huh. Entonces, el efecto proximidad es que cuando empiezas a hablar muy rápido, el grave sube mucho. Entonces, los locutores normalmente lo usan para su favor, si necesitan voces graves. Y el antipop te limita eso, porque si tú te acercas mucho y hablas con P, papá, la P, que tiene un ataque muy definido, un ataque fuerte, y con esa cantidad de viento que el nivel de presión sonora, el NPS que uno lanza hacia el micrófono, se deforma la frecuencia, y si tú lo mides en un biometer o lo que sea, en el fondo te satura, pero son frecuencias de saturación grave, que no es una saturación ruidosa, sino que es una saturación de golpe. Entonces, como que lo que tiende a hacer el antipop es a suavizar esa P. Le corta un poco la transiente a la P, la corta y la redondea un poco. No la deja tan filuda hacia arriba y pegando y dejando en el fondo como una especie de vacío. Que eso es lo que hace, como que uno, si lo ve incluso en una forma de onda, se ve como una cosa como que salta para arriba y después baja y se la chupa. Es como que hiciera una especie de cambio de fase,
como que te roba la frecuencia, es bien particular. ¿Por qué los gringos prueban diciendo toast? Todos los idiomas deben tener dificultades diferentes porque nosotros los chilenos somos buenos para el P, po, pa, claro, y los gringos y también las T y las P son las complicadas del antipop. Claro, ellos no deben tener tanto problema con la P, no deben usar tanta P, o sea, no usan tanta P los gringos. Potato, sería potato. Pero claro, potato, y tiene más T, potato, tiene 2 T. Entonces el castellano es más papero, tiene más P. Me imagino, no sé, imagínate los chinos, como es luego los japoneses, como es el locutear, debe ser una locura. Claro. O sea, ¿qué cosa le deben hacer? Claro. Pero el antipop es fundamental, sobre todo para el doblaje, sobre todo para la locución, porque son textos que tienen, no sé, un sinnúmero de palabras, sinnúmero de frases, y ahí deben haber hartas P, hartas T. Ojo que también hay mucha necesidad de deesser, que es el corta S, pero ese es electrónico, no es un filtro como esto, que es un filtro acústico, es un filtro electrónico. El deesser, que muchas veces las locutoras o los locutores hablan con muchas S, y eso el deesser te las corta también, las transientes de las S, y te va dejando una S un poquito más ecualizada, un poquito más normal, menos filuda, también decimos nosotros. Claro, eso. Y molesta, en el fondo es molesta. Hay varias herramientas, sí, oye, sí, el mundo de las herramientas de la postproducción está repleto. O sea, porque hoy día estábamos haciendo una serie, y claro, venía con la serie que estábamos haciendo, venía con un sonido directo con una cantidad de nivel de ruido, y claro, estaban en la calle, estaban en una viña, y el ruido, etcétera, aviones que pasaban, y está lleno de filtros, Exham, no sé, filtros el GIS, además, imagínate que antes la cantidad de equipos que había que tener en un estudio, en una sala. Yo tengo una Universal Audio que es una Apollo Solo, viene por software, o sea, ¿qué quiero ocupar? Sí. Un pre-Rupert Neve mezclado con un ecualizador y viene todo ahí y suena perfecto. Sí, aparte que, ojo, que ahí tenéis ¿cómo se llama? Esos son plugins, pero no por software, sino que son plugins por hardware. Entonces, si son la UAT, que fue la revolución que implementó todo el tema de tener plugins, pues venían antes por el DSP, etcétera, pero que eran muy caros, y ahora como se democratizó esto y UAT llegó con plugins de hardware más baratos, entonces todos tenemos el alcance de poder hacer grandes producciones con pocas lucas, entre comillas, pero mucho más fácil de tener, no sé, te vas a gastar $5,000 en un hardware, te gastáis $1,000 en una tarjeta que ya viene con eso. Hay una SSL que vale ¿cuánto? ¿$400? ¿$350? Sí. Amigos míos que la tienen, dicen que perfecta. Esa fue la primera parte de todos los aspectos técnicos involucrados en una grabación casera con Gerardo Maluje. No te pierdas la segunda parte. Este fue un nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl. Hasta la próxima. Postproducción de audio. Mira Sonido.